Entonces en la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le dará las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en la línea del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Nosotros hemos leído muchas veces y conocemos muchas veces la historia de David, ¿sí o no? Cuando nosotros dejamos de crecer espiritualmente, cuando usted deja de buscar de Dios, cuando usted deja de alimentarse a través de la palabra de Dios, usted va a dejar, aparte que va a dejar de crecer, va a dejar de ¿qué? De madurar. Y cuando dejamos de madurar, no vamos a estar listos para enfrentar las diferentes situaciones que se pueden presentar en nuestra vida o los desafíos que podemos enfrentar día a día. Amén. Porque siempre vamos a tener pruebas para conocer nuestro carácter. Porque es mediante la prueba cuando usted conoce su carácter. Crecer y madurar espiritualmente nos hace llegar a entender de forma clara que todo lo que declaramos con nuestra boca, todo lo que usted y yo hablamos, todo lo que usted y yo predicamos, en algún momento, será puesto a prueba. En algún momento será puesto a prueba. Y es ahí donde vamos a ver si realmente somos maduros espiritualmente. ¿Para qué? Para mostrar respeto y obediencia por los principios espirituales que Dios ha establecido en su palabra. Una persona madura es una persona que respeta los principios y respeta y honra los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. Desde los tiempos de Moisés, recuerde que cuando se estableció los mandamientos, había un mandamiento muy específico que decía: no codiciar la mujer del prójimo. ¿Se lo saben o no? Ahí lo dice, ahí lo decía. Pero quiero que vayamos a esto. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 17 al 18. Dice: entonces, 16, el 17, pónganme el 17. 16, 17. Primer libro de Samuel, 16, 17. Bueno, allá. Dice: me parece bien, dijo Saúl, búsqueme a alguien que toque bien y tráigalo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, escuchen muy bien esta parte. Es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de ¿qué? Y de buen juicio. También es un joven bien parecido, y esta parte me encanta. Y el Señor está con él. Estábamos hablando de que él estaba joven. Ahora miremos este pasaje. Segundo de Samuel 11, vamos al verso 14. Entonces, lo que estamos leyendo, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones: pon a Urías en la línea del frente donde la batalla que sea, para que ¿qué? Para que lo maten. En ambos versículos que estamos leyendo aquí, estamos hablando de la misma persona. No estamos hablando de alguien distinto, estamos hablando de David. Estamos hablando de David. Cuando al principio le dice que Dios estaba con él, que era un hombre, un joven lleno de habilidades en el principio, de talentos, y un joven que gozaba de la gracia y la presencia del Señor.
Sin embargo, en este último pasaje que estamos aquí leyendo, nos damos cuenta de que creció en edad, maduró en edad, pero algo pasó en su corazón. Porque no estamos hablando de que su corazón había ¿qué? Cambiado. Y es que eso que le pasó a él, eso que hizo David, tuvo grandes consecuencias en sus vidas. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en ¿qué? En muerte. Hay puertas de maldición que nosotros mismos abrimos. Y esas puertas de maldición que tú y yo abrimos solo causarán una terrible destrucción. ¿Y a quién le causarán terrible destrucción? Diga, a mi casa. La más grande bendición de cada hombre, estamos hablando del sexo, de cada hombre, y a la vez su más grande debilidad tiene un nombre, que es la que, la mujer. La mayor bendición de un hombre, y aparte de eso también es su mayor debilidad, ¿quiénes son? Las mujeres. Un hombre puede ser elevado a su más grande, mejor dicho, altura, por así decirlo, por el apoyo y respaldo de una mujer. Pero también un hombre puede destruir su vida por causa de una ¿qué? De una mujer. Porque es muy diferente una mujer llena de Dios, una mujer con principios de Dios, una mujer temerosa de Dios, que lo va a ayudar y lo va a levantar, a una mujer que es necia. Y el hombre puede ser destruido. El hombre puede ser llevado a la ruina de su vida por una mujer. Entonces imagínense, todo lo que una mujer sabia toca, lo edifica. Pero todo lo que toca una necia, lo destruye. Yo estoy hablando con mujeres sabias en esta casa. Y lo vemos en Proverbios capítulo 14, verso 1. Dice: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos ¿qué? Lo destruye. Hablaba yo con un joven, bueno, yo conozco hablaba yo con un joven de 38, y él me decía, él es chileno, y él me decía: pastora, yo cuando le predicaba a mis jóvenes, y esto es algo que a mí me voló la cabeza. Él le pregunta, allá cuando los muchachos quieren ennoviarse, les dicen polorear, ¿cómo es? Bueno, algo así, una cosa rara, un nombre que no tiene nada que ver. Entonces les pregunta: ¿usted a los cuántos años se quiere casar? ¿Usted a los cuántos años se quería casar? Uno piensa, no, yo a los 30, ¿sí o no? ¿Cuántos se querían casar a los 30? Ay, yo era la única que pensaba que me iba a casar a los 30. Entonces él le dice: ¿sí usted quiere casar a los 30? Entonces, ¿por qué a los 15 quiere tener novio? Si le faltan 15 años para casarse. Y durante esos 15 años, usted puede conocer a otra persona. Entonces va a perder tiempo. Pero conozco el otro lado, el otro extremo de las historias de países, que los jóvenes se novian a los 17 y a los 18 ya se están casando. ¿Y por qué se casan tan rápido? Para no estarnos quemando. ¿Qué sería mejor? Esperar. Esperar a que llegue la persona que correcta. El problema de David fue que esta vez, yo no sé por qué a la vieja le dio por exhibirse públicamente.
Porque en su sano juicio, ¿quién sale a la azotea a bañarse? Si eso siempre lo bañan adentro, ¿no? La vieja le dio ese día por hacer las de las suyas. Entonces el problema de David, ¿cuál fue? El problema de David fue ver la mujer ajena. Porque ahí se le olvidó el principio que Dios le había dicho: no desear la mujer del prójimo. En esa época él podía tener concubinas y no pasaba absolutamente nada. En esa época estoy diciendo. ¿Qué trató de hacer David? Trató de esconder su pecado. Trató de meterlo debajo de la alfombra. Hay muchas personas que piensan que pueden pecar y como nadie les dice nada, no pasa nada. Entonces, como a mí no me ve mi líder, como mi líder no, él tiene el discernimiento apagado, por así decirlo. Mi líder tiene, Dios no le ha mostrado que está mal, que está en pecado, fulano, pereceo, sutanea, todos. Entonces yo lo hago, no pasa nada. Pero resulta que arriba de Dios no vive nadie. Usted puede engañar al hombre. Usted puede pensar que no pasa nada, pero Dios todo lo ve. ¿Y sabe qué era lo más tremendo aquí? Que Urías, el esposo de Betsabé, fue más fiel a David que David a Dios. Porque Urías no se acostó con la esposa. Dijo: ¿cómo se le ocurre al rey que yo me voy? Eso aquí contando, pues así, que yo me voy a acostar a disfrutar de mi mujer mientras todos están en la guerra. No, yo tengo que estar ahí. O sea, el hombre estaba comprometido con su líder. Lastimosamente David no estaba comprometido con Dios. Muchas veces nosotros predicamos y enseñamos lo que después nos va a ser difícil practicar. Ejemplo, David les decía a ellos, David sabía que no podía desear la mujer del prójimo. Y toda su gente, y él lo explicaba y él lo enseñaba porque él era el rey. Y él era un hombre conforme al corazón de quién. Pero cuando le llegó la tentación, no la resistió. Santiago capítulo 1, verso 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan ¿a quién? A sí mismos. La Biblia es clara cuando dice que si yo oculto mi error, jamás voy a ser ¿qué? Prosperado. Pero si yo lo confieso, voy a tener ¿qué? La misericordia de Dios. Es mejor confesar el pecado y obtener la misericordia de Dios. Amén. Porque ocultar tu pecado, te va a hacer más daño a corto, mediano y largo plazo. Y pecado, hablo de pecado en general. Cuando nosotros pensamos que no va a pasar absolutamente nada, porque nadie se da cuenta. O tal vez la gente sí se da cuenta. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios no le ha dicho vaya y dígase. Yo recuerdo una vez a alguien en esta iglesia. No, en otra iglesia, no en esta. En otra. La persona viene y me saluda. Y el Espíritu Santo me dijo algo. Y yo le dije. Y la persona me miró y empezó a llorar. Me dijo: sí, pastora, estoy haciendo eso. Y lloró y lloró y lloró. Bueno, se ministró. Pero hubo un ¿qué? Arrepentimiento. Y pensamos que nosotros podemos ir por la vida haciendo daño a nuestro cuerpo, ¿no? Porque el pecado es para el daño, es personal. El daño que se hace es personal. A las mujeres que se acuestan con todos los novios,
Un ejemplo, usted ya es nueva criatura, pero usted tuvo un pasado y usted se acostó con todos sus novios. Cada persona con la cual usted tuvo intimidad, esa persona a usted le quitó algo de su vida. Algo le quitó de su vida. Mientras usted y ahora yo le hablo a las niñas. Si usted no tiene novio, ay, qué pereza, no se ponga a tener novio hasta ahora. ¿Para qué se van a complicar la vida? ¿Sí o no? Hablemos las que ya hemos tenido experiencia. Si yo hubiera tenido la madurez, hubiera conocido a Dios en esta época, déjeme decirle, sin palabras, me hubiera ahorrado un mundo de problemas. ¿O no? Me hubiera ahorrado un mundo de problemas. Entonces mire lo que pasa. Segundo libro de Samuel 12, del 7 al 14, dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho ¿qué? Mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan ¿qué? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa? Todo acto tiene consecuencias. Más adelante, él te dice: pero Dios te perdona la vida, pero tu hijo va a morir. Hemos leído eso, ¿no? Ella quedó en embarazo y el hijo que iba a tener iba a morir, y realmente murió. Y lo perdonó. Dios lo perdonó. Porque cuando yo me arrepiento, viene misericordia de Dios, pero la sentencia que ya estaba no termina. Dios es un Dios justo. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Recibir qué? Vamos a recibir misericordia porque me arrepiento de mi pecado, ¿sí o no? Pero mi consecuencia me la tengo que llevar. Mi consecuencia la voy a tener. Mi consecuencia ahí va a estar. La sentencia sobre David se cumplió en su casa. Y yo quiero llevarte a través de esto que entendamos de que nosotros no podemos ir por la vida pensando que yo puedo pecar y no va a haber una consecuencia sobre mi casa. Cuando yo peco y de pronto a mí no me pasa nada, de pronto a mí no me va a pasar nada, pero yo tengo cola, yo tengo hijos, voy a tener nietos, mi descendencia es la que va a llevar del bulto, porque tal vez a mí no me pasó nada. Entonces, como a mí no me pasó nada, no importa, no, Dios me perdonó, es que yo voy bien con Dios, pero no sabes la puerta que abriste de maldición para tu casa, para tus generaciones. Hablemos de los hijos de David. Cortico, ahí sencillito. Segundo de Samuel 13, del 11 al 14. Pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante ¿qué? Perversidad. ¿A dónde podía ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, ¿la qué? Había una sentencia de que la espada iba a estar sobre la casa de David.
El primero, Amnón, violó a su hermana. ¿Quién mató a Amnón? El hermano. Se cumple la palabra. Número 2. Segundo de Samuel 13, del 26, 13-26. Dice: bien le dijo al rey: si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno ¿de qué? De un rey. Absalón le dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache, entonces a mi señal mátenlo. No tengan miedo, yo soy quien da la orden, anímense y háganlo. La espada iba a estar sobre la casa de David. Número 2, Absalón fue y mató a su hermano. Absalón quiso quitarle el trono a su papá, Agitofel. El problema no es el pecado, el problema es que ocultarlo. Y Agitofel tiene un espíritu ¿de qué? De traición. Segundo de Samuel 17 habla: entonces Agitofel dijo a Absalón: déjame escoger 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Mucho sinvergüenza. Mucho sinvergüenza. Ese tipo de personas son los que le dicen: para ellos el pecado no es problema. No, yo te apoyo, no importa, vamos a matar a tu papá. No importa, vamos a hacerlo. Vamos. Y se reúnen. No pasa nada, no pasa nada. En el mundo espiritual ya está pasando algo en contra de ti, porque eres un pecador. No eres un pecador, eres un pecador arrepentido que piensas que no va a pasar nada. ¿Cómo muere al final? Él se ahorca. Porque no resiste. Amén. Adonías, primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 5. Adonías tenía un espíritu de deshonra, pues David había hecho. Por este tiempo Adonías, hijo de quién, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de quién. Deshonra. No honraba la autoridad. Estaba escrito: la espada iba a estar sobre quién, sobre la casa de David. Joab era el amigo de David. Joab fue el que David le dijo: llévale la carta. Yo creo que él le dijo: mira lo que me metí, miran este chicharrón que me metí. Y él dijo: tranquilo, yo te ayudo. ¿Cuántos tienen amigos así? Que supuestamente son amigos en las buenas y aparentemente en las malas. Pero eso no son amigos, porque un amigo, dice la palabra, es más que un qué, que un hermano. Y un amigo nunca te va a incitar a que tú desobedezcas ¿a quién? A Dios. Porque hay amigos por conveniencia, no por convicción. Yo prefiero tener amigos por convicción y no por conveniencia. Porque el que es amigo leal a ti es una persona que te va a ayudar. Te va a ayudar en tu proceso, te va a ayudar a buscar de Dios, te va a ayudar. Pero aquel amigo que te incita a hacer lo malo no es tu amigo. Porque es que el pecado es pecado aquí, como se llama y como lo queramos disfrazar. Fallarle a Dios no va a traer nada bueno. Por eso, cuando nosotros pensamos que lo que hacen en el mundo lo puedo hacer aquí en mi vida, porque no pasa nada, déjame decirte que está haciendo
engañado tus sentidos. Estás siendo engañado. No pasa nada si me acuesto con mi novia, es que ya me voy a casar con él. ¿Y qué tal que no llegue a casar? ¿Y qué tal que ese no era y usted se acostó con el muchacho? Ah, eso no pasa nada. No pasa nada. Pregúntense. Preguntémonos pues. Me meto en la colada. Yo no conocía de Dios. Y yo vivía en fornicación con mi esposo, mi novio. ¿Cómo eran las finanzas? Terribles. ¿Cómo nos iba? Terrible, terrible. Hasta el día que me casé. Y ya vino una alineación en mi vida. Pero antes las finanzas eran terribles. ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia con Dios. Y pensamos que no pasa nada. Dios todo lo ve. Yo pero digo, si a uno le hubieran, si yo hubiera, bueno, ya que no puedo llorar sobre la leche derramada. Pero todas estas jovencitas, todos estos niños que se levantan en el temor de Dios y que deciden guardarse para Dios, guardarse para el momento en que se vayan a casar y que no van a tener relaciones antes de casarse, sino que se van a amar, se van a respetar. Sus finanzas, una de las cosas que mejor usted va a ver son las finanzas de esas parejas, de esos esposos. Va a ver la diferencia de entre unos que se acostaron y se acostaron, ya se revolcaron, pero lo dije, y le faltaron a Dios, de otros que se han guardado. Porque es que Dios todo lo ve. Y pensamos que no, lo escondimos, no se da cuenta. Que eso no se da cuenta la pastora, no se da cuenta el pastor, no importa, y nos reímos. Usted puede reír y usted puede burlar y decir que tal vez no tengamos el discernimiento espiritual abierto, pero de arriba de Dios nadie vive. Una mala decisión puede causar un desastre irreversible en tu casa. Estar usted apartado de Dios, atado de lo que usted está haciendo, va a traer consecuencia a lo que más le duele. ¿Qué es lo que más le duelen a las mujeres, a las madres? Los hijos. Hijos enfermos, hijos descarriados, hijos haciendo cosas que no tienen nada que ver. ¿Y por qué? Porque hubo un pecado en tu vida, en tu matrimonio, en tu esposo, qué sé yo, que se está haciendo oculto. Y Dios está diciendo, mira, lo que tú estás haciendo, la consecuencia la están recibiendo ¿quién? Tus hijos. Tus hijos. Entonces Dios cumple sus promesas de bienestar para nosotros, ¿cuánto lo creen? Pero Él también cumple los juicios. Es que la palabra, Él no se va a contradecir en la palabra, ¿o me equivoco? Él no se va a contradecir en la palabra. Pero entonces pensamos nosotros que podemos vivir la vida loca, como decía que podía vivir la vida loca y no iba a haber una consecuencia. ¿Qué queremos para nuestras vidas? ¿Consecuencias bonitas o consecuencias malas? ¿Qué queremos? Recuerde que todo lo que nosotros hablamos, vamos a ser probados en lo que hablamos. Vamos a ser probados en lo que decimos. Si usted está juzgando a alguien, si usted está juzgando a alguien por el pecado, por lo que está haciendo, vea, calladito. A la vuelta del tiempo, usted termina haciendo lo mismo, peor que esa persona. Esa es la ley de la vida. Esa es la ley. Dios es Dios justo. Y David pensó que podía matarlo y no iba a pasar absolutamente nada. Jóvenes, ¿ustedes quieren ver bendición en sus vidas?
No le entreguen su corazón a todo el mundo. Entréguenle su corazón, su tesoro más preciado, que es nuestro corazón, a la persona correcta. Y se va a evitar tantos chicharrones y tantos dolores y tantas decepciones amorosas. Yo creo que hay algo que se llama, los pingüinos. ¿Cuántos conocen la historia de los pingüinos? Y los pingüinos encuentran la pareja y con esa están toda la vida. ¿Ya la han escuchado? Esa historia de los pingüinos. Y lo mismo pasa con los caballitos de mar, creo, si no me equivoco. Encuentran la persona y con esa persona van a estar el resto de su vida. ¿Cómo será eso? ¿Cómo era el pingüino, no? Pingüino llegó, muchas pingüinas, pero de todas escogió a la que ser. Y con esa le va a ser fiel. Hombre, si lo hacen los animales, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros que tenemos más razonamiento? Si yo sé que el pecado, si yo sigo cometiendo pecados en mi vida, me va a ir mal, ¿por qué lo hago? Si yo veo que hay una consecuencia que está pasando en mi casa, que hay escasez, que hay enfermedad, y yo no tomo acción sobre eso, me va a tirar mi familia. Piense que todo lo que usted hace, sus hijos lo van a recibir. Vea, algo que yo lo recibí hace poco. Alguien le dijo cuando se iba a casar. Por ejemplo, cuando el día que mi hijo se case, entonces la gente estará esperando que la pastora hable para llorar. ¿Sí o no? Piensen, algún día mi hijo se va a casar. Algún día él se va a ir de la casa casado. Entonces la gente estará esperando, ay, pobrecita la pastora, yo me imagino, yo quiero estar ahí en primera para verla llorar y que... No, yo ya la tengo clara, hermano. Y como yo me conozco, voy a hacer un video. El día que lo entregue, pongo el video, el audio, y no tengo que decir nada. Y lo dejé, vea, esperándome, ver, chillándome el maquillaje. Igual voy a llorar, pero más decente. Se me saldrá la lágrima. No hay por qué voy a llorar, si voy a estar feliz porque va a encontrar la persona correcta. El temor de toda madre es que sus hijos se casen mal. Olvídense de toda la información mala que recibieron de nosotros. Y empiecen algo diferente ustedes. A mí eso me voló la cabeza. Porque uno siempre trata de repetir el mismo patrón. ¿Sí o no? Como quien dice, resete ese disco duro y empiecen a formar un nuevo hogar bajo el temor de Dios. Yo tengo una expectativa muy grande. Yo le digo al pastor, yo tengo una expectativa muy grande en los matrimonios jóvenes de nuestra iglesia, todos los que se han casado, los que están por casarse. Siento todo eso, porque yo siento que esa es la nueva generación que se levanta sin tanta pendejada, sin tanta bobada que nos metieron a nosotros, que se van a respetar, que se van a amar, que van a ser como los pingüinos, que se aman. Es más fácil, se los voy a poner así, de estos vaya a consejería que un vejete vaya a consejería. Es más fácil que un joven confiese el pecado que un hombre confiese su pecado. Oro por eso, porque sé que eso van a levantar una nueva generación. Esos son el remanente. Nosotros somos el camino, nosotros abrimos el camino, pero ellos son los que arrancan.
Algún día mi hijo va a ser el pastor principal de la iglesia. ¿Así? Y la esposa de él va a ser la pastora principal de la iglesia. Y yo, una jubilada. Hermano, sí. Yo no voy a impedir que las nuevas generaciones traigan algo fresco. ¿Por qué? Si nosotros estamos viciados, la verdad es esa. La verdad es esa. Porque tenemos tantos argumentos, porque no, es que yo no puedo decir, yo no puedo confesar mi pecado. ¿Cómo le ocurre que yo le voy a decir a la pastora? No, ¿cómo le ocurre que yo le voy a dar al pastor esto? Esos argumentos los pone el enemigo para que usted nunca avance, para que usted no crezca. Por eso dice, el que confiesa su pecado alcanza misericordia. ¿Usted quiere ser prosperado? Confiese el guardado que tiene. Confiéselo. Una enseñanza para toda la vida. Dios nos dice, no pequen.